Pues primero que nada, muchísimas gracias al colegio, a todos ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar compartiendo algunas ideas en un tema que corresponde o que es central a los abogados, como es el de derechos humanos. Les agradezco mucho, estoy realmente muy agradecido con ustedes. Les voy a compartir rápidamente una pequeña presentación que preparé para ir ordenando algunas ideas. El tema de innovación y derechos humanos, pues resulta un poco suspicaz porque, eh, pues bueno, los derechos humanos están ahí y han estado ahí desde hace mucho tiempo. Y tal vez sea una buena pregunta, ¿qué puede, qué tiene, qué tiene que ver la innovación con todos estos derechos humanos? Eh, voy a Voy a recordar, no voy a hablar mucho sobre ellos porque estoy aquí con abogados y los conocen muy bien, pero quiero aclarar que dentro de estos 30 derechos humanos firmados en la Declaración Universal, cada uno de estos derechos le da un valor a la vida. Le da un valor a la vida y por lo tanto es susceptible de medición económica. Esto significa que podríamos decir que determinado derecho tiene un determinado valor o un costo, que tiene tanto un costo como un valor asociado a ello. O sea, la población, cierta región viviendo en alguna región geográfica de la Tierra, está dispuesta a pagar por su cumplimiento o por tener acceso a ellos, como podría estar dispuesta a pagar por un café o por cualquier otro bien que se comercia en el mercado. Digo, todo el mundo entendemos que los derechos humanos fueron declarados como un derecho al cual tiene todo el mundo, pues derecho por simplemente ser un ser humano, pero lo que no hay que perder de vista es que tienen un valor, y al tener un valor, tienen un valor económico. Y entonces podríamos incluso ordenarlos, cada uno de ellos, en cuanto a qué tanto vale un valor, uno de estos valores respecto a otro, cuál es más valioso que cuál, y cuál puede ser más prioritario en cierta parte del mundo y en otra más. Por supuesto, la valoración que se puede hacer de estos derechos humanos no es independiente del sistema político en el que se esté viviendo ni del sistema económico en el que estemos viviendo. Eh, Podemos pensar en regímenes autoritarios o regímenes más liberales, donde el derecho a la libertad, por ejemplo, en un país donde la libertad es de facto o es el punto de partida, pues a lo mejor en esos momentos a partir de ese punto de vista, de ese status quo, pues es menos valiosa que en otro. Y además, la valoración de cada uno de los derechos humanos puede ser distinta según hablemos en términos relativos. Es decir, por ejemplo, el derecho a la alimentación para Senegal es distinto o tiene un valor relativo distinto para los habitantes de Senegal que el valor relativo para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos tiene seguramente un valor relativo menor porque eso tiene un costo menor. Y además de que no se trata de un país, digamos, Senegal no es parte de los Estados Unidos. En fin, podemos pensar en una diversidad de situaciones que hacen el valor y el costo de los derechos humanos medibles desde el punto de vista económico. Ahora, esto no significa que alguien haya tomado la bestia de medir el valor económico de cada uno de estos derechos humanos o el valor económico de todos los derechos humanos y su cumplimiento. No conozco ningún ejercicio que se haya hecho al respecto. Bien, estos derechos humanos los implican para los estados al menos o al menos una de 3 o 4 opciones. Una es, por ejemplo,
La primera y más sencilla es simplemente respetarlos, es decir, no interferir con ellos. La otra es protegerlos, es decir, proteger a las personas de violaciones de estos derechos. Eh, y finalmente, quizás la más importante para México, para un país como México, es el de cumplirlos. Es decir, que el Estado se encargue de cumplir, de que se cumplan estos derechos humanos para el disfrute de sus ciudadanos. En México, todos, como todos digo, es un conocimiento muy básico para los abogados que estos derechos humanos están integrados en la Constitución. Quizás más interesante resulte la respuesta que vengo a ofrecerles sobre por qué están consagrados en la Constitución de 1917. Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado o tienen una idea sobre por qué, ¿no? Estos valores que vienen del constituyente del 17 eh, y que una y otra vez se nos ha repetido desde entonces en que tienen que ver con la democracia y la libertad. Pero estos valores de democracia y libertad para alguien que tiene por lo menos mi edad, 48 años, y que vivió parte del régimen priista, y que conoce muy bien la historia económica de nuestro país, me parece más un tema de discurso ideológico que una realidad, porque entre 1900, digamos, 24 o 21 y el año 2000, pues es difícil hablar realmente de una democracia en este país entre menos prácticos. Y en términos de libertad, también muchos de ustedes recordarán que muchas muchas actividades, por lo menos económicas y de otro tipo, estaban muy restringidas en México. Actualmente vivimos en un país que aquellos que nacieron en este siglo o que nacieron a finales de los 90 conocen, pero que gente de mi edad y gente más grande no conoció, libertades que no conoció. La prensa es muy distinta, los medios tienen mucho menos control de parte del Estado de lo que se tenía en aquella época. Y incluso la libertad para fijar precios, para poner una empresa, para ganar un contrato de gobierno, para todos estos temas tan importantes. Entonces, la respuesta para un economista como yo no está en estos ideales de democracia y libertad. No me los voy a creer ni se los voy a creer a nadie. La respuesta tiene más que ver con la diferencia de por qué tenemos constituciones México y Estados Unidos tan distintas. Estados Unidos, hay que recordar que la Constitución de Estados Unidos se formula con el objetivo de proteger al individuo frente a la acción del Estado. Y eso es algo sumamente importante porque la Constitución de México no se formula de esta manera. Se formula para darle al Estado poder absoluto, pleno, para que proteja al individuo. Y esta diferencia entre el poder que se le otorga en México al Estado y el poder que se le quita al Estado en los Estados Unidos, tiene que ver con nuestras historias económicas, que son historias económicas muy distintas. Un país, una potencia mundial, y el otro un país en vías de desarrollo, del tercer mundo, de muchas maneras que podemos denominar. Voy a recordarles y me voy a extender un poco en esta parte de la historia económica, porque esta quizás no es un tema tan conocido entre abogados. El primer gran cambio que surge en el área geográfica que conocemos como México, pues viene con la conquista. Es toda una revolución en términos tecnológicos, se, se introducen nuevas tecnologías, se introducen nuevos sistemas de organización del trabajo, desde la esclavitud a la libertad laboral por salarios en algún momento durante la colonia. Y este primer impulso, digamos, este primer impulso de crecimiento en que viene Europa, la Europa española,
e integra sus sistemas, los sistemas más avanzados que había en España en ese momento, viene e intenta integrarlos en México, es un primer periodo de crecimiento económico. Probablemente es un periodo de mucha desigualdad también, es un periodo de mucha injusticia, pero es un periodo de crecimiento económico y que termina o concluye con el despoblamiento del siglo XVII, en el que una gran cantidad de millones de indígenas murieron por enfermedad, por el contacto con enfermedades europeas. Un segundo periodo de crecimiento económico ocurre en el siglo XVIII, entre aproximadamente 1710 y 1780, y se da con la integración del mundo novohispano con las economías europeas a través de la producción de plata. La exportación de plata logra integrar, crear regiones y crear riqueza y crear un crecimiento económico para toda la población, por lo menos entre 1710 y 1780. Ese crecimiento está asociado con el nacimiento de lo que hoy conocemos como la población mexicana, con la población mestiza también. Están íntimamente asociados. Hacia 1780, la plata, la exportación de plata, comienza a dejar de impulsar el crecimiento económico. La producción de plata ya no impulsa el crecimiento y el desarrollo de regiones a partir de 1780, sino que tiene algunos efectos más bien inflacionarios, más que sobre de producción. Y eso de cierta manera también empeora las condiciones de equidad en el país. Entonces, los últimos 30 años del periodo colonial y que van a culminar con la Guerra de Independencia, es un periodo de inflación, de estancamiento económico y de creciente desigualdad y pobreza, viniendo de 70 años de uno de los crecimientos más impresionantes que ha observado la humanidad en su historia. Un periodo que colocó a México como una de las economías más ricas del globo. Una economía envidiable en términos de ingreso per cápita, desigual, injusta, pero una economía rica. Probablemente, quizás, de una riqueza cercana a la que vivían las colonias del sur, que también eran colonias muy poderosas económicamente, las colonias del sur en los Estados Unidos. Después de este periodo de estancamiento económico entre 1780 y 1810, como sabemos, estalla la independencia mexicana y viene de a partir de 1821 hasta los inicios del Porfiriato, un periodo muy largo de estancamiento económico, un periodo que aún no se ha vuelto a repetir, me parece a mí, de estancamiento económico, excepto por el periodo que viene después del despoblamiento en la colonia. No es un periodo que se haya vuelto a repetir en la historia, porque son aproximadamente 60 años de estancamiento económico. Ha sido todo un misterio de velar las causas de ese estancamiento económico. Hay muchos factores que jugaron un papel ahí, entre ellos, pues, la salida de capitales por la salida de los españoles, la inestabilidad política por las guerras internas entre liberales y conservadores, la falta de ingresos, la inestabilidad política porque un presidente a veces no duraba ni siquiera un año, hay presidentes que duraron un medio día. Entonces, en un periodo tan inestable tenemos la guerra con Francia, la guerra con Estados Unidos. En un periodo tan inestable es muy difícil implantar políticas económicas que puedan impulsar el crecimiento económico. Y además la economía está desgastada por la salida de los capitales españoles y no hay nadie quien invierta en México. Entonces es un círculo muy peligroso en el que la falta de finanzas públicas, en el que la ausencia de recursos en las finanzas públicas provoca estancamiento y el estancamiento provoca inestabilidad política y así una y otra vez en la situación se retroalimenta y el estancamiento se retroalimenta. ¿Cuándo ocurre el siguiente gran periodo de crecimiento económico? Es un periodo largo,
que dura casi un siglo, interrumpido brevemente por 10 años de inestabilidad, pero es un periodo que inicia con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz logra restablecer el crecimiento económico que se había perdido 100 años antes, al finales de la periodo colonial, logra establecer el crecimiento económico a través de la inversión extranjera y a través de una serie de consecuencias sociales eh, pues desastrosas, porque la desigualdad se incrementó, se despojó a los indígenas de sus tierras, una serie de injusticias ahí que están asociadas a ese crecimiento, pero es un periodo de crecimiento económico notable el que inicia Porfirio Díaz y que se interrumpe con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, si uno revisa la serie de Producto Interno Bruto durante la Revolución Mexicana, parecería que a pesar de la revolución el país siguió creciendo, pero es falso, es una idea muy falsa que tienen los historiadores y que han retroalimentado porque no manejan bien las cifras, no manejan bien la técnica económica para ver esas cifras. Y realmente lo que está sucediendo, lo que enmascara o lo que hace parecer que México está creciendo, es que la minería, aunque México está en guerra, Estados Unidos sigue produciendo minerales, sigue extrayendo minerales, petróleo, plata, todos esos minerales, sigue creciendo esa parte. O sea, México está peleándose y Estados Unidos sigue trayendo recursos del país. Eso es lo que hace parecer a la economía que está creciendo, pero es falso. Si uno ve el resto de la economía, esa economía está estancada y resume su crecimiento al finalizar la guerra de revolución, la Revolución Mexicana, y reinicia solo cuando Venustiano Carranza es asesinado. Es una novedad, a lo mejor muy interesante para muchos de ustedes, porque Carranza es quien ordena la nueva constitución del 17. El tema es que Carranza no le gusta la constitución que le preparan y no la cumple. Uno ve las estadísticas de políticas públicas, de gasto público, gasto en educación, gasto en salud, todas esas cifras, y con Carranza no se mueven. Carranza no la implementa. Y hasta que muere Carranza, empiezan la Constitución ahora sí a cumplirse en algunos de sus aspectos, que son los de política social y que están integrados en la Constitución del 17. Y ahí resume nuevamente el crecimiento económico en México. Viene la Segunda Guerra, hay toda una ideología detrás de Lázaro Cárdenas, la nacionalización del petróleo, pero bueno, buena parte de esto no es más que eso, ideología, porque en términos de cifras económicas, el crecimiento arrancó con Porfirio Díaz, se interrumpió en la revolución, vuelve a arrancar con la muerte de Carranza y de ahí no para, o se acelera después con Lázaro Cárdenas, pero también está asociado no nada más a una cuestión ideológica de Lázaro Cárdenas, está asociado al crecimiento mundial, al crecimiento de la economía mundial. Entonces, ese crecimiento dura aproximadamente 100 años y se detiene nuevamente en 1982. Este periodo de crecimiento con Porfirio Díaz, con desigualdad, se convierte en crecimiento con una mayor igualdad, con el nacimiento de una clase media que no existía en México, con una serie de demandas sociales que demanda esa clase media, cosas como la educación, los servicios de salud, etcétera, y van a poner una presión muy interesante sobre los recursos públicos en la década de los 70 y ese crecimiento de Estado, donde el capital extranjero de Porfirio Díaz fue reemplazado por un capital de compadres, de amigos de los presidentes, inversiones de los amigos de los presidentes, donde estamos hablando aquí de corrupción, tanta corrupción como la que había con Porfirio Díaz, nada más que en lugar de ser con el capital extranjero, era con, con los empresarios nacionales. Ese periodo de crecimiento trae un problema en sí por el estatismo, porque la sociedad se acostumbra a estar recibiendo esta protección del Estado y finalmente el Estado no puede financiarla.
y con un aumento en tasas de interés en 1982, vuelve impagable la deuda exterior, que era parte como se financiaba el gasto público y las demandas sociales. Ahí viene un periodo en el que, bueno, México por primera vez, o no por primera vez, pero sí por primera vez en el siglo XX, intenta una nueva solución, intenta salir del problema económico con el denominado neoliberalismo, se recupera la economía, pero no vuelve el crecimiento milagroso del periodo del siglo XX, del periodo postrevolucionario. No vuelve ni, 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 ni sus luces. Aunque terminamos con una economía pues más diversificada, más libre, con cosas más cercanas a las que vive el mundo, más avanzada, etcétera, no terminamos, digamos, la generación, por lo menos para ponerlo en términos de mi generación, aquellos que nacimos en 1970 no pudimos hacer, digamos, la casa, ni tener la familia, ni tener los ingresos que tuvieron nuestros padres. Eso en promedio, ¿no? Algunos lo habrán logrado, otros lo han logrado menos, pero en promedio nadie lo ha logrado. Esta economía está tan estancada como estaba en 1982, aproximadamente desde entonces. Y bueno, ya conocemos la historia de los últimos 4 años, el modelo neoliberal parece que no funcionó, después de 36 años, pues es tiempo suficiente de decir no funcionó, no hay un modelo económico claro ahorita. Hay otras cosas, pero no hay un modelo económico para restablecer el crecimiento económico. Entonces, de alguna manera, ese estado protector que prevalecía antes de 1982 y que surge con la Constitución del 17 y que comienza a implementarse en los 20, empieza a tener cabida nuevamente, digamos, en el modelo neoliberal, porque al modelo neoliberal que inicia Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, no se le ha movido mucho. A ese modelo no se le ha movido mucho. Ese sigue conviviendo en la actualidad. Hay mucha demagogia en todos estos discursos de la mañana del presidente, pero es eso, demagogia. No hay, hablando en términos serios, no hay mucho que se le haya movido a la economía. Pero ese estado protector se ha recuperado, eso sí hay que reconocerlo. El estado protector ha ido recuperándose y lo que el presidente está intentando, aunque no esté en sus palabras, es lo que yo llamaría una reforma redistributiva. Así como Carlos Salinas de Gortari intentó una reforma modernizadora, López Obrador intenta ahora una reforma redistributiva y definitivamente el más grande reformador después de desde Carlos Salinas de Gortari es el presidente López Obrador. ¿Y qué tan lejos vaya a llegar? Pues va a depender de qué tan persistente vaya a ser su programa o qué tan inteligente vaya a poder manejarlo. 4 años después no parece que, va, que esté asegurado su futuro, pero ahí va, ¿no? Todavía tiene muchas posibilidades porque pues le faltan 2 años y seguramente el próximo presidente lo pondrá él. El tema con el Estado protector es que pudo reemplazar la inversión extranjera, reemplazar la inversión extranjera del porfiriato por inversión nacional y restauró el crecimiento. No hubo tema. El modelo se sostuvo en sí durante 50 años. Eso ya es un gran éxito. Un modelo económico que se sostuvo durante 50 años en este país es un gran éxito. Recuerden el de la colonia, lo que duran esos modelos, 60, 70 años. Este otro modelo bueno, este nuevo sistema, este nuevo ejecutivo que tenemos, este nuevo poder ejecutivo que tenemos ahora, intenta su reforma redistributiva, pero sigue sin atinar en cómo puede restablecerse el crecimiento económico. Y eso es muy importante, no porque el crecimiento económico sea importante en sí, sino porque es lo que va a asegurar que se tengan los ingresos tributarios para lograr esa reforma tributaria que él quiere implementar. Entonces, en 2 años va a ser imposible que el crecimiento económico se restablezca a periodos previos al 82 y no lo va a lograr. Y lo único que está sucediendo es que se está poniendo en peligro esta reforma redistributiva mientras
mientras no se puedan asegurar los ingresos tributarios. No me confundan, no confundan lo que estoy diciendo. No estoy hablando aquí de que se necesite una reforma tributaria. Lo que se necesita es restablecer el crecimiento económico para poder mejorar los ingresos tributarios, porque de otra manera va a seguir sucediendo lo que está sucediendo hasta ahora, que es polarizar al país, quitarle a uno para darle a otro. Es lo que está haciendo el presidente, quitarle a unos para darle a otros. Y hay mucha gente de la clase media que siente que se le está haciendo una injusticia. Habría que hacer todo un estudio para determinar a quiénes se les está quitando, si son los ricos o si es la clase media la que está pagando las redistribuciones del presidente, pero podría hacerse en su momento. El tema aquí crucial es que el éxito de esta reforma redistributiva, que es tan necesaria y tan importante y con la cual yo simpatizo, es una parte que yo simpatizo de manera fundamental con el presidente, es que le falta el modelo económico que restaure el crecimiento económico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, todo este asunto con el tema de hoy de los derechos humanos? Bueno, como todo abogado sabe, el problema con los derechos humanos, el problema popular, el problema de siempre es que aparentemente falta dinero, ¿no? Es el tema. Falta dinero para cumplirlos. Y así como está la Constitución, pues son una obligación, es hasta cierto punto, muchos de ellos son una obligación del Estado, ¿no? Habría que también distinguir entre cumplir los derechos y cumplirlos medio bien, cumplirlos excelsamente, hacerle como dicen los chilenos sobre México, pues dicen que las hacen, pero no lo hacen. Eso me lo dijo un secretario de Hacienda de Chile. Bueno, sí, ustedes los mexicanos tienen fama acá en Sudamérica de que dicen que hacen las cosas, pero no las hacen. Entonces, bueno, es el tema. Este, entonces, falta dinero para los derechos humanos. El tema aquí es que mientras nos esperemos a que llegue el dinero, pues no se va a hacer nada en términos de derechos humanos. Y bueno, yo creo que sentarnos a que llegue el dinero para hacer algo en términos de derechos humanos no es buena idea. Aquí es donde entra el tema de la innovación para su cumplimiento. Yo creo, ese es mi punto de vista, que me voy a atrever aquí a compartirles, este, es que si miramos, por ejemplo, a países desarrollados, países donde tal vez los derechos humanos no están consagrados al nivel constitucional, esos son países donde, para ser francos, la sociedad está empoderada. La sociedad está empoderada para hacerse cumplir ellos mismos esos derechos, de alguna manera. Y cuando no pueden, pedir ayuda. Y no solamente pedir ayuda, sino recibirla. Son tres elementos importantísimos que yo creo que podrían ser así de bote pronto una posible solución, Es decir, se trata de empoderar, la idea que yo vengo a compartir es la de que para cumplir estos derechos humanos, dada la situación complicada, compleja que está viviendo nuestro país en términos de economía, es que de alguna manera necesitamos asegurar una libertad especial para los, para los mexicanos, la cual tiene que ver con 5 factores. Una libertad económica no muy simple, que es la de tener los recursos para lo que se necesita. No grandes recursos, pero los recursos suficientes para lo que se necesita, para asegurarnos de alimentación, etcétera. Una libertad psicológica. Una libertad psicológica que me voy a detener aquí porque quiero hacer un ejercicio con ustedes. Una libertad legal, una libertad cultural y una libertad política. Y me gustaría, si es posible, si es posible, si lo creen ustedes conveniente, me gustaría darles, si tienen por ahí un papelito, una hojita, una pluma, me gustaría hacer un experimento, un pequeño experimento, y darles un minuto.
darles un minuto para que escribieran en esa hoja, lo escribieran con pluma o en la computadora, escribieran algo sobre en qué creen que consistiría esta libertad, no la económica, olvidémonos de la económica, sino las libertades psicológicas, legales y culturales que necesita el país, que necesita el mexicano, qué libertad psicológica, qué libertad legal y qué libertad cultural necesita el mexicano para que él mismo pueda asegurarse el cumplimiento de sus derechos humanos. O sea, sería la psicológica, legal y cultural. Es exactamente, porque la económica y política sé que va a despertar respuestas que todo el mundo conocemos. Si quieren, yo me concentraría en la parte psicológica, legal y cultural. Les doy 2 minutitos entonces para que escriban. Puede ser muy breve. Muy breve, una línea, una Bueno, línea. es que yo ya terminé propiamente. Ok, Tú me dices y lo expongo sin problema. ahorita vamos a dar un minuto, denme un Sí. minutito para que quien no tenga una respuesta, es de escribir, no se trata de pensar, ¿eh? Les comento, no, este ejercicio no es de escribir, no es de pensar, es de escribir. Las malas ideas son muy bienvenidas, me encantan las malas ideas porque siempre se vuelven buenas ideas. A final de cuentas se vuelven buenas ideas. Un minutito. Bueno, pues usted me dice, doctor, yo ya las tengo. Ya las tiene, vamos a dar nomás 30 segundos. Si usted me dice, no hay problema. Venga, don Enrique, venga. Con mucho gusto, mire, son opiniones personales, como tú dices, debatibles, yo también sé algo de filosofía. En la psicología, definitivamente el mexicano primero necesita creer en sí mismo, o sea, en general, son general, creer en sí mismo. El, y también, dada la relación gobierno-gobernado, también debe creer en el que la ley se cumple. O sea, que la ley se tome en cuenta y a mí me van a tratar igual, pobre, negro, novato, güero, no güero, de género, igual que los demás. O sea, y la otra es la cultura. Yo he visto en mi experiencia que, que hay culturas en familias distintas. ¿Por qué? Porque el medio ambiente de ellos fue distinto. Mi familia, uno es del PRD, otro yo no soy católico, otro sí lo es. Entonces, el problema de la congruencia y la unidad cultural afecta tremendamente porque con mi hermano yo platiqué hasta que él tenía 25 años y yo también, ¿no? Porque siempre discutíamos. Entonces, yo pienso que la parte cultural y la congruencia es muy importante en el desarrollo de las familias. Son mis tres opiniones, doctor. Muchísimas gracias, don Enrique. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Comparto de corazón cada cosa que dijo. Le agradezco mucho, le agradezco mucho que haya compartido sus respuestas. Y le voy a decir una cosa, yo comparto su pensamiento ideológico porque también sé de historia, tengo 6 años, 6 años, y después quiero hacer un comentario sobre su brillante exposición. Claro que sí. Tenemos nuestra sección de comentarios, por supuesto. Déjenme compartirles, antes de pasar con alguien más que quiera hacerlo a través de la pantalla y el audio, les comparto lo que escribió Génesis Arreazola. Dice, la confianza en el buen trabajo de las autoridades encargadas de hacer valer algún derecho, es correcto. Cultura, el conocimiento de los derechos humanos, la difusión de estos para reconocerlos. Muy bien, muchísimas gracias, Génesis. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera compartirnos lo que escribió, que alguien que quiera. Yo quiero hacer un comentario. Venga, Luis Gerardo. Cuando
imparto cursos sobre la materia de derechos humanos. Comúnmente, antes de exponer la teoría general de los derechos humanos, hago el comentario de que es muy importante, primero, que la persona se asuma como persona para poder dimensionar el alcance de los derechos humanos. Y esto lo comento porque se relaciona con las libertades que ahorita estamos analizando, que es la psicológica, la legal y la cultural. En este país hay un problema muy serio de identidad. Entonces, bien dijo Carlos Fuentes, si no hay futuro vivo con un pasado muerto. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Luis Gerardo. Muchas gracias, muy amable. Aquí tengo otro, en el apartado, dice Dorelena Hernández, en el apartado cultural, enseñar que las autoridades tienen las puertas abiertas para atender, exacto, no tener miedo en acudir a los juzgados, exacto, mucha gente, la gente no confía en hacer una denuncia, levantar una denuncia, menos de corrupción, menos de alguno de ese tipo. Correcto, Dora, muchas gracias. No sé si alguien más quiera abrir su micrófono y comentar algo. Yo tengo otros comentarios, pero si gustas me espero a que tú me indiques. De acuerdo, muy bien. Estamos por terminar. Muy bien, don Enrique. Bueno, voy a contar 1, 2, 3. Bueno, si alguien quisiera compartirlos, al final les doy un correo. Me encantaría conocer sus opiniones. Bien, sigo adelante. ¿Qué recursos tiene este país? A ver, vamos a pensar amplio. ¿Qué es lo más sorprendente de este país desde un punto de vista internacional? Tenemos héroes nacionales, que lideraron la libertad, no de México nada más, sino que fueron líderes a la hora de liderar la libertad respecto a España a nivel continental. Tenemos una religión ancestral muy interesante que de la cual quizás no, una espiritualidad de la cual quizás no nos hemos apropiado, digamos, o no hemos integrado con nuestro presente y no nos hemos sentido, digamos, del todo confortables con ella porque no la entendemos. No nos hemos molestado por entenderla e integrarla en nuestro presente. Tenemos también legisladores sorprendentes como los del Constitucional del 17. Tenemos legisladores sorprendentes y incluyo ahí a funcionarios de Juárez, Lerdo, etcétera, que han hecho reformas muy importantes, interesantes, algunas experimentales. Mi respeto para los legisladores, todos los legisladores que yo no me atrevo yo a defender a nadie aquí, no quiero tomar partido por este o aquel partido, por este o aquel legislador, por el presidente o la oposición, no quiero tomar partido por nadie, pero me parece sumamente rescatable y honorable lo que hicieron los legisladores, sobre todo después de esta amenaza del presidente de convertirlos en traidores a la patria por sus reformas, por las reformas constitucionales. Ustedes no estén de acuerdo, yo creo que no puede negarse que estos hombres se jugaron el pellejo ahí definitivamente. Los legisladores, México ha tenido grandes legisladores, también ha tenido grandes juristas, no lo puse aquí, pero también ha tenido grandes juristas, por supuesto. Lo que yo quiero concentrarme el día de hoy es de alguna manera en los artistas y la cultura, porque los artistas y la cultura también, México tiene grandes recursos. Y hay algo clave aquí. Estos artistas que han trascendido de las fronteras, y con ello incluyo artistas extranjeros, porque esa es una de las claves. O sea, Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, etcétera,
convivieron también con artistas extranjeros que se vinieron a México y extranjeros que impactaron positivamente la cultura en México, Remedios Varo, Leonora Carrington, y estuvieron en contacto con el extranjero, o sea, no se cerraron, no estuvieron cerrados. Diego Rivera ya fue, ahí fue con Rockefeller a pintarle a Marx, a Lenin, perdón, bueno, creo que a Marx también, no me acuerdo si a Marx también, a Lenin, fue a pintar a Lenin en la pared. Están en la escena mundial, están en contacto con lo que está sucediendo en el mundo, no están cerrados al mundo. Pienso en compositores, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, que también convivieron con compositores norteamericanos como Aaron Copland, que visitó México algún tiempo. Que Octavio Paz, Carlos Fuentes, por supuesto, también convivieron con las letras latinoamericanas y con letras extranjeras y fueron amigas de muchos, a nivel mundial, de muchos literatos importantes. Gabriel García Márquez, pues, vivió aquí, ¿no? Y por supuesto, tuvo contacto con todos los mexicanos. Pienso también en los cineastas que ahora tenemos, Alejandro González Iñárritu, perdón por los malos ahí tipográficos, la mala escritura ahí de algunos nombres, que se fueron al extranjero a brillar, se fueron al extranjero a brillar porque ahí no iban a hacerla, aquí en México simple y sencillamente no iban a hacerlo. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Qué tiene que ver todo esto? No sé si ustedes, bueno, está muy pixeleada esta foto. Probablemente no la vayan a reconocer, pero ¿alguien sabe de quién es este cuadro? Está muy pixeleado, a lo mejor no lo reconoce. A ver. No lo reconozco. No, la verdad no sé. Ok. El cuadro es, si no nadie ahí que lo reconozca, déjenme les digo, este cuadro es de un pintor norteamericano llamado Jackson Pollock. Jackson Pollock fue uno de los más grandes innovadores en la pintura del siglo XX. Él fue uno de los fundadores de lo que se conoce como el expresionismo abstracto. Este movimiento se origina en Nueva York, en Estados Unidos, y es lo que provoca, una de las razones por las cuales, digamos, la pintura deja de tener su centro en París. El mundo de la pintura deja de tener su centro en París y se mueve a Nueva York. Debido a este movimiento principal, una de las razones es este movimiento de Jackson Pollock. Él lo que hacía era colocar su tela o la superficie sobre la que iba a pintar en el piso y dejaba gotear pintura en distintos pedazos. Y muchas de las maneras, o aventaba pintura a veces, creo, sobre el lienzo. Y así creaba estos cuadros, y es lo que da pie al movimiento, uno de los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX, uno de los más revolucionarios. Les voy a decir de dónde lo sacó. Lo sacó de uno de los muralistas más importantes que ha tenido México. Primero supo de él porque Rivera, Orozco, etcétera, nuestros muralistas, a veces colocaban lo que iban a pegar sobre la pared en el piso y dejaban gotear la pintura con una escoba, con un palo o algo. Claro, sobre una figura específica. Pero Jackson Pollock atendió un seminario dado, me parece que por Orozco, espero no equivocarme, creo que por Orozco, Nueva York, y vio a Orozco que una de sus técnicas a veces era lanzar pintura sobre el lienzo, lo lanzaba. De ahí lo sacó. El movimiento que trajo a Nueva York el liderazgo de la pintura se lo copió Jackson Pollock a un mexicano. Quiero dejarlos con esta pregunta, quiero lanzarles esta pregunta. ¿Por qué México no se volvió el líder del siguiente movimiento pictórico más importante del siglo?
si viene de un mexicano? Fue un norteamericano que le vio la técnica a un mexicano. Bien, déjenme concluir esta plática con un tema que me fascina, que es cómo la innovación, cómo los derechos humanos demandan innovación en estos momentos donde hay un tema de finanzas públicas importante, de falta de crecimiento, y donde la innovación está muy relacionada con la creatividad. El desarrollo económico y los derechos humanos requieren en este momento de soluciones urgentes. Pero esas soluciones tienen que ser innovadoras, no pueden ser las mismas de siempre porque no, dice Dora Elena, no creyó en sí. Dice, supongo que, no sé a quién se refiere, pero a mí, yo me imagino que se refiere al mexicano. Bueno, perdón por la interrupción. Sí, se está refiriendo al mito. Bueno, vuelvo al tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Requiere de innovación. Requiere de innovación porque no podemos estar haciendo lo mismo porque no vamos a llegar a ningún lado. Si lo que estamos haciendo no nos está llevando a ningún lado, pues seguir haciéndolo no lo va a hacer. Necesitamos innovar al respecto. Necesitamos innovar en términos de derechos humanos si queremos llegar a algún lado. Y la innovación requiere de creatividad. Creatividad son todos esos procesos cognitivos que nos permiten crear cosas nuevas. Y los psicólogos han detectado aproximadamente 700 procesos creativos en diversas áreas. Y ya sea en los negocios, o ya sea en la ciencia, o ya sea en las artes, el proceso creativo es el mismo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Nicholas Bohr, creo que es Nicholas Bohr, espero no estar confundido, el autor del modelo, uno de los primeros modelos del átomo, pensó en el átomo. Él lo que hizo fue pensar en lo que se conocía en su momento como el sistema planetario. Y ese sistema planetario lo ajustó a su evidencia del comportamiento de átomos que había en su momento y se lo aplicó. Cuando Picasso pintó las señoritas de Aviñón, con esos rostros que parecen muy extraños, que se ven muy extraños, lo que hizo fue previamente había visitado una exposición de máscaras africanas y vascas en un museo. Y lo que hizo fue trasladar esos rostros de esas máscaras, los trasladó a su canvas y pintó las señoritas de Aviñón. Otra vez, como Bohr, algo que vio en otro lado lo aplicó a lo suyo. Jackson Pollock vio, me parece que a Orozco lanzar pintura sobre el lienzo, lo aplicó de otra manera. Cuando Henry Ford innovó para diseñar el sistema de producción en línea, que todavía se usa, de los autos, porque antes de él, para producir un carro, había que mandarlo a cierto lado y ponerle un componente, y luego a otra ciudad para otro componente, y luego a otra ciudad para otro componente, y luego a otra ciudad. Era carísimo construir un carro. Él lo que hizo fue concentrar las partes en un solo lugar y poner una línea, unos rieles por donde iba pasando el carro y se le iban añadiendo las partes. Y eso redujo considerablemente el costo del auto y lo puso a disposición de mucho más población. ¿Qué fue lo que hizo? Él lo que hizo fue ver la producción de cigarrillos. En una mesa larga se colocaba mucha gente, una al lado de otra, e iba pasando el cigarro de un lado a otro. Uno recibía la hoja, otro lo secaba, luego el otro la hacía rollo, se la pasaba al siguiente, la cortaba, y así iba el proceso. Ese proceso que él vio en la producción de tabaco, se aplicó a los autos.
Y es exactamente el mismo proceso creativo, solamente aplicado a lenguajes distintos. Entonces, la creatividad es muy importante. La creatividad es sumamente importante para innovar en cualquier área. Solo que el lenguaje, si estamos hablando de leyes, si estamos hablando de soluciones para derechos humanos, si estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de lo que esté, estamos hablando del lenguaje cambia. También se necesita conocer ese lenguaje, el lenguaje del cual estamos hablando, pero el proceso creativo, en este caso, un proceso creativo de aplicar un modelo ya existente a otra situación, es el mismo. Y de esos les comento, hay como 700, se han documentado como 700 procesos creativos, pero es el mismo y se aplica en todos lados. Entonces, una vez que tengamos esa innovación, esas innovaciones tan necesarias, tan importantes para el cumplimiento de los derechos humanos, vamos a comenzar a ver, a mí me parece, algunos avances. Igual con el desarrollo económico de este país y la reanudación del crecimiento económico. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Gracias al presidente del colegio. Les agradezco infinitamente. Si alguien, por supuesto, el micrófono está abierto para quien quiera hacer comentarios, dudas o simplemente comentar algo, por supuesto, adelante. Sí, yo quiero hacer algunos comentarios. Pues primero, me gustó la forma en que históricamente, muy brevemente, sintéticamente hablas de la economía. Con Botros Jalil fue la primera vez que yo escuché el concepto de derechos humanos, economía, el que fue secretario general de la ONU. También me llamó la atención el vínculo que haces dentro del derecho y el valor económico y la cultura, porque finalmente es algo que yo he discutido y pienso que debes enseñarnos desde primero de primaria cómo manejar la economía, porque la economía cada uno va aprendiendo, ay, tengo 10 pesos que compro, ¿no? Pero vamos aprendiendo solos, nunca aprendemos, nadie nos explica cómo gastar, cómo invertir, y eso debería ser desde escuelas primarias. Ese tema lo he tocado en varios foros y sí pienso que es importante que se enseñe desde los primeros años de clase para que sepamos cómo invertir, porque de repente ganas un sueldo o un sueldazo y ya quieres comprar casa y todo, ¿no? Es otra mentalidad. Otro tema que me llamó la atención, dice, los que nacimos en 1970. Yo nací en 1955 y te lo digo y lo he dicho a mucha gente que nació en los 70 y donde doy clase en la universidad, que ellos nunca vieron un gancito de un peso 10 años. Nosotros lo comprábamos de 10 años, de un peso. Comprábamos productos Coca-Cola de 35 centavos. O sea, la generación tuya, yo así lo interpreto, tú eres experto en economía, tuvo que aprender a vivir dentro de una inflación desde aquella época en que de repente nos metió el susto Luis Echeverría Álvarez y de ahí se vino un desorden económico bruto y cooperó desde luego López Portillo. También dentro de lo que hablaste de los legisladores, hay un tema muy importante para mí y nunca se me ha olvidado lo que dijo y entra dentro de los derechos humanos Heriberto Jara, constituyente del 17, que dijo, si no hay economía, no hay libertad. Y realmente tiene razón, la economía es un tema muy complejo, muy interesante. Ahorita yo veo que para los economos es un reto esta época, es un verdadero reto, porque ¿qué es más importante, la salud o la economía, no? Ahorita ya está, aquí en Nuevo León están cerrando comercios porque no hay agua. O sea, el agua es muy importante. Y de Emilio Rabasa, en su libro El Constituyente, un libro que habla sobre el constituyente, él dice que los mejores legisladores para él, y habla de aquella época, fueron los legisladores constituyentes, porque ellos hablaban con el corazón, hablaban del pulque, hablaban de la escuela, hablaban de derechos humanos que ahora se disfrutan, pero ellos lo veían como una ilusión. Dice
Burgoa, que la revolución continúa, que no ha terminado, Lorenzo Meyer y otros autores. Pues más que nada felicitarte, compañero doctor, porque en una plática muy sencilla, muy eh, amena, explicas grandes temas. Muchas gracias y yo creo que espero en el auditorio y en uno mismo, tú siembras una inquietud y a mí sembraste recuerdos que ya no me acordaba. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Gracias por sus comentarios. Gracias. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Aquí el doctor Poncio nos ha demostrado mucha transparencia en su existir y creo que no le tiene miedo a las preguntas. Si alguien se anima, pues bienvenidas las preguntas. Creo que eso es muy importante. Este tema de la economía, como le digo al doctor, a todos nos afecta desde que somos niños, ¿no? A veces no te alcanzaba para un gansito. Es un tema muy, muy bonito de los derechos humanos. Si no hubiera nadie, si no hubiera nadie que preguntarte, doctor, pues le voy a dar el uso de la palabra a nuestro presidente de la Comisión de Derechos Humanos para que se dirija contigo y pues él tiene la palabra en este momento y Bien, mucho gusto conocerlo. gracias, licenciado Carrillo. Antes de concluir el evento, yo quiero hacer un comentario y posteriormente una pregunta al expositor. En materia de derechos humanos, el Estado tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar estos derechos para todas las personas. Y en atención a la obligación de garantizar derechos humanos, esta va encaminada a que los derechos se hagan efectivos, es decir, que la norma se vuelva normalidad o la regla se vuelva una realidad, como dice el jurista Heller. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en atención al principio de indivisibilidad, por criterios Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se determina que todos los derechos humanos tienen el mismo valor en razón de que se sustentan en la dignidad de las personas. Y posteriormente se hace una distinción entre derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos. Entonces, a lo que voy, ¿cómo considerar el cumplimiento de los derechos humanos de una posición económica? Porque si nos limitamos a la cuestión jurídica, por ejemplo, el Estado cumple con su derecho a la salvaguarda del derecho humano a la identidad al momento de que expide un acta de nacimiento, ¿sí? Ahí ya tenemos un parámetro para considerar el cumplimiento de los derechos en esos términos, pero hay otros derechos en los que pues no es suficiente tener a bien esto. Por ejemplo, el tema del derecho humano al agua, que ahorita lo mencionó el maestro Carrillo, o en el caso de la alimentación, que la Constitución establece que este derecho debe de ser suficiente, de calidad, o tratándose, por ejemplo, de derechos como el medio ambiente, cómo considerar el cumplimiento en razón de que, pues sí, los derechos humanos son universales, pero
lo son en razón de una posición ética o filosófica, no económica ni jurídica. Entonces, a lo que voy, no sería conveniente a veces hacer un ejercicio comparativo sobre el cumplimiento de estos derechos en razón de que cada pueblo tiene sus realidades, su cultura, etcétera. Entonces, ¿cómo considerar esa efectividad en el cumplimiento? ¿Sí? Diría Aristóteles que hay que la sociedad es la conclusión de la autarquía, es decir, lo que beneficia a todos. Es una pregunta muy importante. Es una pregunta sumamente compleja. Es una pregunta sumamente compleja porque es una decisión social. O sea, es una decisión social. ¿Cuánto es una decisión social? Porque que no podemos dejarle fácilmente al mercado. Voy a poner un ejemplo. El agua, ¿no? El agua. En el caso del agua, hay un tema aquí importante, si digamos, si tenemos disponibles para el día de hoy 1000 litros de agua y tenemos 100 habitantes, pues la solución democrática igualitaria es darle 10 litros a cada uno, ¿no? El tema aquí es que a lo mejor hay una familia donde, o sea, no sabemos dónde están las familias con 5 personas, dónde están las familias con 3 personas, dónde está la familia con una persona, ¿no? Porque esos viven en una sola casa y no repartimos realmente no se reparte por personas, sino por sección, por casa. Y luego está el tema del dinero, o sea, ¿cuánto vale a lo mejor para una familia que tiene un tinaco? Pues 10 litros no es nada, entonces, pero para alguien que no tiene un tinaco y no ha acumulado agua, es distinto. Y para una familia que, que tiene un ingreso alto y puede comprarle al vecino su excedente de agua, pues es distinto que para el hombre que se sube al camión y trabaja, empieza a trabajar, se va de la casa a las 5 de la mañana y regresa a las 10 de la noche. Entonces, es una decisión social muy compleja y no creo, Luis Gerardo, de corazón te lo digo, no creo, me parece que son dos soluciones muy estúpidas, así con esa palabra te lo digo. El mercado o la democracia, tal como están planteadas ahorita, son soluciones bastante torpes. Son soluciones torpes ambas, ciegas. Ambas están destinadas a fracasar. Porque necesitamos tomar en cuenta tanto cuánto dinero tiene la gente como cuántos somos en la casa. Y no podemos dejar tampoco que, o sea, no podemos dejar que alguien esté bañando al carro a manguerazos, ni a un viejo con 5 nietos, aunque sea en una colonia bonita que se esté haciendo garras la casa, porque desde hace mucho tiempo que esta casa no se la mantiene nadie, no es porque está en una casa, en una colonia bonita, no sabemos qué condiciones está viviendo. Tal vez el hombre está enfermo, o tal vez el hombre está bien, no sabemos, pero es una decisión, definitivamente es una pregunta muy interesante, Luis Gerardo, y de todo corazón te lo digo, yo creo que ni una ni otra sea la solución correcta, pero tampoco te puedo decir cuál sí, porque no la sé. Necesitaríamos, necesitaríamos sentarnos a discutirla y de veras, estas son preguntas importantes.
son preguntas sumamente importantes. Ojalá pudiéramos tener una respuesta sencilla a ellas, pero no creo que haya una respuesta sencilla. Siento mucho ahí, pues no tener una, una solución para ti. Pero comparto el posicionamiento que pues la respuesta económica, la respuesta de mercado que se está considerando, pues es la indeseable, que hay que considerar estas aristas que estás mencionando, definitivamente. Sí, correcto. Pues vamos a pasar, si ya alguien, no hay Nada comentarios, más preguntas. recordarle al doctor que va a proporcionar su mail, recordarle para quien quiera seguir en contacto con él, como lo expuso hace rato. Sí, se los escribo, se los escribo aquí en los mensajes. Ah, ahí está.